Buenas noches a todos los presentes, a los que van ingresando a esta nueva capacitación coordinada por la Cámara de Comercio del Exterior y también por la Federación Económica del Chaco, la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. El tema de hoy que va a dictar el reconocido periodista y consultor Alberto Medina Méndez es las tendencias globales que afectan el comercio internacional. Está con nosotros el presidente de la Cámara, Pablo Staszewski, quien va a hablar un poquito sobre el tema. Y vamos a dar comienzo a darle la bienvenida también a Alberto y comenzar con el tema tan interesante en estos tiempos de incertidumbre, a ver qué va a pasar con el comercio exterior. Pablo. Lo tenemos que habilitar. Ahí estoy, habilitado. Gracias, Noelia. Bueno, bienvenido, Alberto. La idea es hablar, como le dijimos muchas veces, sobre lo que se viene. Sabemos que hay 1000 problemas en el comercio exterior, que hay muchas complicaciones, muchas ganas de hacer cosas, pero creo que lo importante ahora es ver lo que se viene, es anticiparnos. Anticiparnos no significa lo que va a pasar dentro de 10 años, es lo que está pasando ayer, y no nos damos cuenta. Los éxitos no están planteados en los que pueden ver el futuro, sino aquellos que saben ver el presente y entender lo que va a afectar al futuro, en las comunicaciones, en el comercio exterior y en la realidad misma. Así que la idea es que Alberto nos abra un poco la cabeza, nos haga pensar en lo que no estamos viendo tal vez por los problemas diarios, incluso por no saber. Y bueno, con esas ideas y esas posibilidades, ver cómo podemos mejorar nuestras oportunidades en el comercio exterior y obviamente en todo tipo de negocios. Alberto, muchas gracias, dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias, Pablo. En primer lugar, agradecerle a la Cámara de Comercio Exterior del Chaco la invitación. Por supuesto, también agradecerle a la Cámara Argentina de Comercio y Servicio por la organización de este evento y, por supuesto, a FECHACO, que hacen posible este encuentro. La propuesta que tengo para ustedes en el día de hoy es recorrer un poco esta hoja de ruta, hablar algunos pocos minutos sobre el diagnóstico que hacemos del presente, lo que está pasando en el comercio exterior y algunas expectativas de corto plazo, para luego meternos en lo que son las tendencias globales, las que están visualizándose y que me parece que van a permitirnos mirar hacia adelante, por lo menos anticipándonos algunas de estas cosas que están pasando. Bien decía Pablo recién, que ya están en la agenda, algunas otras vienen ocurriendo hace algún tiempo y otras están por ocurrir porque claramente están dándose los pasos previos para eso. Finalmente vamos a recorrer algunas amenazas latentes que se derivan de estas tendencias globales y finalmente vamos a tratar de ver y analizar juntos cuál es el impacto que esto tiene en el comercio exterior y cómo podríamos de alguna manera empezar a tener una postura más proactiva para prepararnos para esos cambios. Y finalmente la idea es que tengamos algún espacio para inquietudes y consultas. Creo que esa es la parte más enriquecedora de este tipo de encuentros, porque lo que buscamos aquí en definitiva es encontrar un ámbito para el intercambio, para pensar, para dedicarle algunos minutos de nuestro tiempo que siempre está consumido por la actividad cotidiana, a mirar un poco hacia adelante, ¿no? Que es parte de la responsabilidad que tiene cualquiera que está en el mundo de los negocios. No solamente ocuparse del presente, sino mirar hacia adelante. Hay dos matrices que me gustaría compartir con ustedes, que figuran en un montón de informes que hablan un poco de lo que está pasando en el 2021 con el comercio exterior. Básicamente son estas dos caras de la misma moneda, la recuperación acelerada por un lado y la recuperación desigual por el otro. Vamos a tratar de analizar ambas. En el primer caso, básicamente lo que intenta mostrar este gráfico es cómo en crisis anteriores, como la del 2009 o 2015, el punto de recuperación estuvo ubicada en términos de trimestres entre el décimo y el decimocuarto, entre la crisis del 2009 y el 2015, donde vuelve a empatar los niveles de caída, y en el caso del 2020, cómo ese fenómeno se dio en mucho menos tiempo, ¿no? Una de estas recuperaciones en B, de las que hablamos en algún momento a comienzo de la pandemia, una caída abrupta y una recuperación
también bastante marcada, que recién empieza a subir de nivel en esta etapa, digamos, en la que empieza a encontrar otro espacio para levantar en este 2021, después del quinto trimestre, si queremos, desde que nació la crisis. Por otro lado, cuando hablamos de recuperación desigual, decimos, cuidado que cuando miramos los números grandes del comercio exterior y de la actividad económica, miramos como una especie de estándar internacional, pero en realidad ha habido muchas desigualdades en esos procesos según en qué país estamos parados. Básicamente porque ha habido decisiones diferentes y porque además los sistemas productivos de un país y otro tienen obviamente diferencias de capacidad de adaptación, regulaciones que fueron diferentes y tomas de decisiones que fueron cambiando. Por eso que cuando miramos este mapa desde un punto de vista más abierto, nos damos cuenta que los países en desarrollo tuvieron claramente a su favor algunas cuestiones, pasó lo propio en Asia Central, en Asia Oriental digo, y que pudo recuperarse mucho más rápido que cuando lo comparamos con otros lugares del planeta, particularmente cuando miramos a América del Sur, ¿no? que si bien aumentó, todavía están por debajo de los valores promedio que traían en el 2019. Entonces, cuando miramos los números generales, resulta que estamos recuperados, pero cuando miramos los números por región, la nuestra todavía no alcanzó esa meseta. Lo mismo es interesante comparar el primer trimestre del 2021, cuando miramos importaciones y exportaciones de mercancía con los países en desarrollo, que claramente fue mayor si lo comparamos con el primer trimestre del 2020, también si lo hacemos con el primer trimestre del 2019, y también un tema interesante es ver cómo eso se fue comportando diferente según el tipo de sector, ¿no? Según estemos hablando de los más vinculados al coronavirus, como los productos farmacéuticos, los equipos de oficina, comunicaciones, u otros como minerales y alimentarios que se comportaron de una manera bastante diferente. En el sector energético siguió retrasado, y en materia de transporte y comercio internacional también se mantuvo a niveles todavía bastante inferiores a la media. Interesante mirar esta parte vinculada a las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Este es el informe de abril del 2021, el más reciente, el último que está publicado, y a ustedes verán ahí que con cifras ya consolidadas del año 2020 se ven caídas globales, digamos, relativamente bajas, pero esto es producto de que en realidad las caídas fueron mucho más pequeñas en las economías avanzadas y en los mercados emergentes y en desarrollo que los que podemos ver en países como los nuestros, que estábamos claramente en otras circunstancias. Lo mismo pasa con la recuperación. Los niveles de recuperación en un país y en otro no son iguales, y entonces las economías avanzadas tienen un comportamiento distinto al resto de los países del mundo, particularmente en nuestro caso, con un retraso significativo, una caída mucho más fuerte por la pandemia y una recuperación mucho más lenta cuando miramos la foto con el diario del lunes, ¿no? En materia de expectativa de corto plazo, hay por supuesto expectativa de que el comercio va a seguir creciendo en el 2021, particularmente en este segundo semestre. Lo va a hacer claramente con más fuerza en Asia Oriental y en los países desarrollados. El resto va a seguir creciendo, pero a un ritmo claramente menor. Esto se puede ver con algunas cifras que comparan un aumento del 16% si lo miramos contra el punto más bajo del 2020, que tiene una discriminación entre mercancías físicas y servicios. Y por supuesto, todas estas perspectivas que se están mirando en el cortísimo plazo están muy atadas a todas las regulaciones y las restricciones que, como bien saben ustedes, tienen sus idas y vueltas. También hay que decir que todavía hay una tendencia positiva en materia de precio de materias primas. Hay como una especie de buena noticia a la hora de hablar de los commodities, no sabemos cuánto durará, y también por supuesto vamos a seguir dependiendo de toda la discusión o el debate de las políticas proteccionistas, que me gustaría luego ver si la ampliamos un poco más, ¿no? Cuando hablamos de tendencias globales estamos hablando de cosas que ya vienen pasando, previas a la pandemia, pero que se aceleraron con la pandemia en algunos casos, y en otros que vienen siguiendo su curso y que claramente aparecen en el horizonte con altas probabilidades de ocurrencia. Uno de los temas me parece más relevantes es entender que los cambios son cada vez más rápidos, ¿no? Que no existe como en el pasado una evolución generacional para mirar los cambios. Pero los que tenemos unos cuantos años ya sabemos que podemos vivir en nuestras vidas
diferentes cambios a una velocidad mucho mayor a la que vivieron, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, que probablemente vivieron algunos cambios, pero no tantos durante su vida. Nosotros estamos atravesando una era en la que las cosas suceden a una gran velocidad y aquello que hoy está vigente probablemente en muy poco tiempo más no lo esté. Y esa es una característica claramente de este tiempo, por eso también es que preocupa tanto el análisis del cambio, porque no hablamos de cambios que vienen, se instalan, se consolidan y pasan muchos años hasta que finalmente desaparecen, sino que ya hemos tenido algunos experimentos en el mundo contemporáneo de cambios que duraron muy poco. Es decir, de cosas que se instalaron casi como una moda o eventualmente fueron reemplazadas por otra superior. En ese sentido, los avances tecnológicos están dando pasos gigantescos, porque además están modificando buena parte de la actividad o de la acción que llevamos adelante todo el tiempo. Eso modifica la forma en la que hacemos las cosas, facilita, por cierto, un montón de cuestiones. Vamos a ver también el impacto que tiene esto en la productividad, pero estamos frente a un avance que se consolidó durante la pandemia porque la pandemia requería del uso de herramientas tecnológicas para no detener el proceso económico. Entonces, muchas herramientas que ya estaban las usamos, caso Zoom, muchas otras herramientas que no estaban se fueron desarrollando rápidamente, aprovechando tecnología disponible, y muchos de nosotros hemos cambiado la forma en la que interactuamos en el mundo comercial, porque tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas que están a la mano. Un tema interesante es el del cambio demográfico. El mundo viene atravesando este cambio hace bastante tiempo, pero a medida que van pasando los años y a medida que se va dimensionando cuál es el impacto que tiene esto, este es uno de los cambios que más impacto va a seguir teniendo en el comercio exterior. Porque básicamente lo que estamos viendo es un cambio en la configuración de la humanidad. Es decir, como verán ustedes aquí, no solamente que estamos con una población cada vez más grande, es decir, creciendo a una velocidad importante, sino que también está cambiando el formato de la pirámide, ¿no? O sea, de la pirámide tradicional que conocíamos, con mucha gente joven y poca gente adulta, fíjense las edades donde está empinada el gráfico, miren las proyecciones para el 2095 años, por ejemplo. Eso en las pirámides de los 70 no estaban, ¿no? Esos rangos ni siquiera aparecían, ¿no? Y eran extremadamente esporádicos. Lo interesante aquí es ver cómo el mundo va cambiando, se va poniendo gorda la pirámide, se va afinando en la base, es decir, que tenemos menos nacimientos, la gente vive más tiempo, y por lo tanto el mercado se compone de rangos etarios bastante distintos. Este cambio es un cambio que, como verán, se ha dado en relativamente muy pocos años, y que no sabemos muy bien dónde termina. Porque si esta es la proyección, fíjense el punta a punta, ¿no? 1970-2040. O si quieren mirarlo contra el 2020, que ya es la foto de la realidad, miren el cambio de configuración. Entonces la pregunta es hacia dónde va el mundo con este formato. Familias teniendo menos hijos, gente viviendo más tiempo. Esto va a tener grandes impactos en la seguridad social, grandes impactos en la atención de la salud, en el financiamiento de los gobiernos y por lo tanto también en la demanda de productos y servicios a nivel de la comunidad. Otro dato relevante de las tendencias son las transformaciones socioculturales, ¿no? Tienen que ver con los comportamientos humanos. Estamos transitando tiempos en los que la gente va cambiando sus formas de relacionarse, sus formas de vincularse, y eso es probablemente algo que muchas empresas y muchos operadores en el comercio exterior no lo estén registrando, porque en general son cambios que se dan paulatinamente y que no terminamos de entender. Simplemente para dar un ejemplo de esto que estamos comentando, no necesariamente es el mejor de los ejemplos, pero es un ejemplo que todos vamos a poder comprender cómo se está moviendo el tema de las comunicaciones, ¿sí? Yo nací en la época en la que, cuando era niño, había un canal de televisión en mi ciudad, una radio y 2 periódicos, y hoy vivo un tiempo en el que tengo múltiple cantidad de periódicos disponibles, muchos canales de televisión con distintos sistemas, y por supuesto, además de eso, tengo las páginas digitales y adicionalmente las radios de frecuencia modulada, y agréguenle, por cierto, todas las redes sociales con todas las derivaciones que eso tiene, ¿no? Entonces,
¿Por dónde se informa la gente hoy? ¿Por dónde se informaba la gente cuando yo era un niño? Y la pregunta sería no solamente qué es lo que está pasando, sino hacia dónde va esa tendencia, porque nada hace pensar de que esa tendencia sea una que venga para quedarse. No lo sabemos. Si en 40 años ha cambiado tan abruptamente, ¿qué nos hace pensar a nosotros que en los próximos 10 años esto que conocemos va a seguir igual? No quiero profundizar en la cuestión, pero claramente el uso de las redes sociales en los últimos 10 años se ha modificado. Los que estamos aquí interactuábamos hace 10 años de una manera, hoy interactuamos de otra manera. Hoy usamos algunas redes que antes no existían y dejamos de usar algunas redes que antes existían y que probablemente todavía las tengamos, pero su uso se haya modificado. Y la lista sigue, ¿no? Podría hablar toda la noche sobre este tema de cómo está transformándose la cultura de la gente y cómo ese cambio de pautas de comportamiento afectan a la actividad comercial, fuertemente, ¿no? Sobre todo, como dijimos al comienzo, por la velocidad. Bueno, este es uno de los temas que a mí particularmente más me apasionan, ¿no? Aquí ya hay mucho estudio al respecto, está bastante claro, pese a la percepción que tienen algunos analistas de la sociedad, que el cerebro humano contemporáneo procesa información a una velocidad superior a la que procesaba antes. Esto no significa necesariamente que seamos más inteligentes, sí significa que tenemos una velocidad de procesamiento superior y que tenemos una capacidad de análisis superior, porque claramente tenemos muchas cosas que antes las teníamos que procesar casi manualmente y ahora están procesadas. Es decir, que tenemos un ahorro de energía cerebral que la aplicamos a otros procesos que antes no eran parte de nuestra dinámica mental. Y ese es un fenómeno que está siendo observado con mucho detenimiento porque de alguna manera eso cambia la configuración humana tal cual la conocemos. No es un fenómeno nuevo, siempre ha pasado. La diferencia nuevamente es la velocidad con la que esto está sucediendo, ¿sí? Y si no, fíjense en alguna experiencia personal que tengan, cómo procesan los niños la información y cómo procesábamos nosotros cuando éramos niños esa misma información. Y esto me parece que es un dato que no debería pasarse desapercibido, ¿sí? En ese contexto, otro dato relevante tiene que ver con el crecimiento de la inteligencia artificial. Seguramente a los que tenemos algunos añitos nos cuesta comprender este proceso, ¿no? De computadoras que de alguna manera están resolviendo situaciones, analizando todas las posibilidades y tomando, entre comillas, la mejor opción. Y entonces hay todo un desarrollo en esta dirección de procesos que las computadoras se empiezan a ocupar y que los seres humanos dejamos de ocuparnos, ¿no? Entonces, claro, por un lado es una buena noticia, porque por supuesto que nos ahorra un montón de esfuerzo, pero por otro lado se abre una ventana de amenazas que también es muy interesante analizar y que generan en algunos mucha preocupación y en algunos otros la visión que planteaba Pablo hoy al comienzo de la charla, ¿no? Visualizar este tipo de cosas como una oportunidad. Lo cierto es que nos guste o no nos guste la inteligencia artificial, ya está. Es decir, hoy, nos guste o no nos guste, esta información ya está funcionando, ya existen autos que se manejan solos, ya existe tecnología que procesa información y toma decisiones, y por lo tanto, este mundo de la inteligencia artificial va a seguir estando presente y probablemente cada vez con mayor fuerza. En esa misma dirección de la inteligencia artificial empiezan a existir transformaciones en el ámbito laboral. Este cuadro, que sería muy complejo que nos detengamos mucho tiempo en esto, pero no quiero dejar de decirlo, en estos 4 cuadrantes de lo simple y obvio, de lo complicado, lo complejo y lo caótico, los seres humanos antes nos ocupábamos de estos procesos. Y la verdad es que lo simple está quedando afuera del radar. Una tarea sencilla, simple, ya la hace una máquina, no la hace un ser humano. Es decir, todo lo que antes necesitaba un ser humano para ser realizado está siendo ocupado ese espacio por las máquinas que pueden resolver lo simple. Lo interesante de este fenómeno es que están avanzando todos estos estudios vinculados a inteligencia artificial hacia el mundo de lo complicado, de eso que necesitaba de la participación humana para analizar, percibir, analizar y responder. Como las máquinas ahora no solamente hacen cosas, sino que también tienen capacidad para analizar, obviamente producida por los seres humanos que
que alimentan a esas máquinas de la capacidad de análisis, ¿no? De todo lo que el ser humano ha hecho antes. Ahora, una vez que ocupe la inteligencia artificial este ámbito de lo complicado, a los seres humanos nos va a quedar solamente por resolver lo complejo y lo caótico. Es decir, aquellas cosas muy innovadoras en las que necesitamos experimentar para percibir y recién responder, porque no tenemos todavía suficiente análisis al respecto. Y creo que esto es una muestra de cómo los trabajos van modificándose. Cada vez va a haber menos trabajo para tareas simples, cada vez va a haber menos trabajo para tareas complicadas, y cada vez los seres humanos vamos a tener que desplazarnos hacia el mundo de lo complejo y lo caótico, lo cual claramente requiere de nuestra parte mayor destreza intelectual, mayor preparación, mayor versatilidad, porque ya no se trata de hacer tareas mecánicas como en el pasado. Nadie va a pagar por tareas mecánicas. Va a haber máquinas haciendo tareas mecánicas. El punto es que el desplazamiento de la oferta laboral y de la búsqueda laboral va a girar hacia tareas que no sean mecánicas, porque eso lo va a reemplazar claramente otra tecnología. Y esto es un tema que hay que visualizar, ¿no? Simplemente pregunto en voz alta, ¿habrá en el futuro contadores, escribanos o abogados? ¿O todas las alternativas que tienen que manejar esos profesionales son tan mecánicas y analíticas que van a quedar en manos de procesadores que se van a ocupar de resolver esos conflictos? Y este es un aspecto que no puede ser ignorado porque ya está pasando. A ver, no estamos hablando de cosas que no pasan, ¿no? Estamos hablando de cosas que ya existen. Esta es otra tendencia global muy potente. La pandemia, pero también hay que ser honesto, antes de la pandemia, hay una mayor demanda de salud, un mayor gasto en salud. Las conductas humanas han cambiado en esta dirección, tiene que ver con el cambio demográfico que vimos antes. La gente vive más tiempo, como la gente vive más tiempo, necesita más calidad de vida, y más calidad de vida significa mayor inversión en salud, mayor inversión en tiempo, mayor inversión en recursos. Si no, entremos a un supermercado y miremos un poco a nuestro alrededor y vamos a ver cuántos productos de los que están allí son alimentos y cuántos son alimentos con una característica particular de salud. Es decir, para adelgazar, para no engordar, para no tener azúcar, para celíaco, y la lista sigue, ¿no? Es decir, el mundo está consumiendo cada vez más cosas que tienen que ver con su salud. La cuestión de la salud mental, del equilibrio psicológico, de la kinesiología, la psicología, el yoga, e insisto, y la lista sigue. Es decir, el mundo gasta más en salud, y esta es una tendencia que se va a ir seguramente afianzando, porque los seres humanos tenemos más preocupación en nuestra salud que antes, porque básicamente queremos vivir más tiempo, y para vivir más tiempo requerimos de algunos cuidados que antes no estaban en la agenda, porque la vida claramente era más corta, ¿no? Y esto también va a hacer que los estados gasten más en salud, y va a hacer que las sociedades estén dispuestas a invertir más recursos en este tópico de forma directa o indirecta. Esto tampoco es una novedad, pero es una tendencia que se está confirmando, ¿no? El cuidado ambiental forma parte hoy de la agenda global, y la agenda global implica que desde el uso de combustibles, pasando por el uso de energía en general, y siguiendo por el diseño de nuestras casas y de los lugares donde habitamos, están todas vinculadas al cuidado ambiental. Es decir, la producción de materias primas tiene que ser sustentable, la actividad social tiene que ser sustentable, y la sustentabilidad ambiental vino a ocupar un lugar que hoy ya en el mundo no se discute. Piensen ustedes el mundo hace 50 años atrás discutiendo estos temas, ¿no? O sea, esto no aparecía en la agenda. Hoy, diría yo, si a alguien se le ocurre en la calle tirar un papelito en la acera, probablemente tenga una mirada social muy negativa. Yo recuerdo que eso era parte de la normalidad hace no muchos años atrás. Con lo cual está claro que la tendencia de los más jóvenes es hacia una mayor protección ambiental, y esto va a tener que tener muy en cuenta toda la industria que está siendo, digamos, interpelada por el tema del cuidado ambiental, y por supuesto los productos, los alimentos y todo tipo de productos que vendamos van a tener que tener, digamos, como marca registrada que son compatibles con el medio ambiente. Y creo que hay muchas marcas que están trabajando fuertemente esto, porque no se puede comercializar en el mundo nada que se aleje del cuidado ambiental.
Bueno, hoy decíamos, ¿no? La productividad de los seres humanos, aunque a veces suele ser difícil para alguna gente analizar este tema con ecuanimidad, claramente la productividad de los seres humanos ha aumentado y va a seguir aumentando, por lo que vimos antes, porque esta reunión que estamos teniendo ha demandado de nuestra parte muchos menos recursos que los que hubiera demandado hacer esta misma actividad en tiempos de no virtualidad. Nos hubiéramos tenido que transportar, ir hasta el lugar, invertir un tiempo mayor al que estamos por invertir aquí, y eso obviamente hubiera bajado nuestro nivel de productividad. Alguien me dirá, sí, pero hubiéramos estado más cómodos y seguramente lo hubiéramos disfrutado más, puede ser. Pero lo cierto es que la productividad ha aumentado porque la tecnología está ocupando lugares que hacen que los procesos sean más veloces. Y al ser más veloces, se hacen con los mismos recursos más cantidad. Se vende mayor volumen y se comercia más que lo que se comerciaba antes. Se produce más alimentos de lo que se producía antes. Y esto tiene que ver básicamente con la incorporación de tecnología, y obviamente cuando hablo de tecnología no me refiero solamente a los fierros, sino a la tecnología del cómo hacer las cosas, al uso de los recursos en forma eficiente. Este aumento de la productividad también está vinculado a lo que hablamos hoy de la agilidad mental. Es decir, el ser humano puede hacer la misma cantidad de cosas que hacía antes en menor cantidad de tiempo. Y eso obviamente se impacta en la ecuación económica, si no, no habría explicación para el crecimiento de la riqueza cuando lo comparamos intertemporalmente, ¿no? Este es otro dato. Como producto de esa mayor productividad, como producto de que necesitamos menor cantidad de tiempo para producir los mismos recursos, o que invirtiendo la misma cantidad de tiempo que invertíamos antes somos capaces de generar más recursos, hay un espacio mayor para la sociabilización. Y hay pruebas irrefutables en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, la preocupación por la salud que vimos antes, o la preocupación por el medio ambiente, forma parte de un mundo más empático. Aunque a veces critiquemos al mundo actual, lo cierto es que este es un mundo más preocupado por lo que le pasa al otro de lo que era el mundo que vivimos 100 años atrás. Porque está más integrado, porque es más global. Bueno, la pandemia es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es decir, hoy hay acciones globales en línea con la empatía. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, que se vacune todo el mundo, que se donen vacunas para que el mundo se pueda vacunar más rápidamente, son fenómenos que probablemente hace 100 años atrás hubieran sido absolutamente inviables e imposibles siquiera de pensar. Hoy el mundo es más empático, piensa más en el que está al lado, y todo lo que estamos haciendo en materia comercial y de desarrollo comercial va a tener que tener en cuenta este valor, porque es un valor de la sociedad contemporánea. Voy terminando estas tendencias con una que también se está verificando cada vez con más fuerza, que es el auge de la personalización. Si ustedes entran a una red social, ven una cosa; si yo entro a la misma red social, veo otra. Es decir, está todo segmentado y armado para mi consumo direccionado, ¿no? Y mis gustos y mis preferencias van estando marcadas, y al mismo tiempo eso me permite tener como una mayor personalización en la búsqueda, y también, por supuesto, el mercado sabe cómo buscarme, ¿no? Es decir, todas estas herramientas permiten que el que me quiere ofrecer cosas que yo naturalmente compro, tiene más facilidad de llegar a mí que la que tenía probablemente hace algunos años atrás. Este auge de la personalización también va a cambiar el comercio internacional, va a cambiar el comercio en general, porque claro, las técnicas de búsqueda de clientes son bastante diferentes a las que teníamos hace 50 años atrás. Y quiero cerrar esto con una cuestión que también se está verificando en todo el mundo, que es la redefinición urbana, ¿no? La gente de cierta posición económica antes vivía en los centros de las ciudades. En el mundo desarrollado esta dinámica se está convirtiendo, la gente se va a vivir en las afueras de las ciudades, no necesita estar en una oficina, no necesita estar físicamente en los ejes urbanos más populosos, y busca mayor calidad de vida en ciudades que están alejadas de los centros comerciales. Esto no significa un regreso al campo, sino significa en todo caso ciudades más extendidas, y por lo tanto una redefinición urbana que va a impactar en la dinámica de los vehículos, la dinámica de la movilidad y obviamente la dinámica comercial física, ¿no? Es decir, las ciudades están modificándose, la pandemia ha disparado también esta redefinición a una gran velocidad, y hoy se puede verificar, hay muchos mapeos que ustedes pueden encontrar en internet, donde ven, por ejemplo, los niveles de conectividad.
que hace 10 años atrás estaban concentrados en las ciudades y los niveles de conectividad ahora están abiertos hacia las periferias de las ciudades y desconcentrando la presencia de seres humanos en las grandes urbes del mundo. Algunas amenazas, y voy terminando con esto, así no los aburro tanto, algunas amenazas que no quiero pasar por alto. La primera es la tendencia creciente al proteccionismo. El mundo después de la pandemia, y ya un poco antes, había entrado una suerte de freno a la globalización, no para una caída de la globalización, pero sí para un freno, con prácticas proteccionistas, que no son nuevas, pero que la han empezado a adoptar potencias internacionales que antes no tenían esta misma dinámica proteccionista que tiene hoy. La pandemia lamentablemente empujó en esa dirección. Otra amenaza que está latente son las políticas monetarias actuales. El mundo ha tenido una expansión monetaria significativa en la pandemia, y eso ha volcado muchos recursos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en ese sentido, la duda y el miedo que hay es que estas políticas monetarias generen un proceso hiperinflacionario o inflacionario en países que ya habían resuelto esta cuestión, ¿no? Esto se está dirimiendo probablemente en los próximos meses para ver sobre todo qué hacen las autoridades monetarias de los países desarrollados que habían entrado en una suerte de escalada monetaria. La otra es la volatilidad de los mercados, producto de todo lo que dijimos hasta acá. Es decir, con tantas tendencias cambiantes, con tanta velocidad de cambio, hablar de mercados estables sería casi una contradicción en términos, ¿no? Los mercados van a seguir siendo volátiles, están como hipersensibles, producto de todos estos cambios que vimos recién, y eso impide planificaciones de mediano plazo. Es decir, es muy difícil, con un escenario en el que no sabemos si la gente va a vivir, va a comer más o menos y qué tipo de comida va a comer, planificar, digamos, años vista, cómo va a ser el desarrollo de cualquier rubro, ¿no? El otro tema es el estrés del sistema financiero. Hace muchos años que el sistema financiero internacional está estresado, y la pandemia lo que ha hecho es exacerbar ese estrés. No sabemos dónde termina esto tampoco. Lo cierto es que sabemos que es una amenaza, está latente, no sabemos cuánto aguanta el sistema financiero con este cruce de endeudamiento que tienen los países desarrollados, y si van a soportar, digamos, este nivel de presión. Y después las tensiones geopolíticas, que nunca faltan en el mundo, pero que hoy tienen otra configuración, porque las tensiones geopolíticas hoy no son militares, las tensiones geopolíticas son económicas, y por lo tanto una guerra comercial como la que tienen China y Estados Unidos, depende de dónde termine, puede generar más o menor daño al comercio. Y con esto termino, algunas coordenadas para compartir con ustedes para el futuro, que creo que tienen que ver con la agenda a discutir. La primera es que necesitamos estar muy abiertos al aprendizaje. En un mundo tan dinámico, tan volátil, tan evolutivo, con tantos cambios, aquellos que se queden pensando que lo que saben, lo que sabían hasta aquí, les va a servir para lo que viene hacia adelante, están en un problema, porque el mundo está cambiando a muy rápida velocidad, y el aprendizaje requiere de una velocidad también superior. Y no todos los seres humanos estamos preparados para aprender tan rápido, porque nos mantenemos cómodos en nuestra zona de confort y nos cuesta salir de lo que ya conocemos, mientras el mundo está cambiando. La segunda es que va a ser necesario en el mundo del comercio internacional construir alianzas que brinden escala. Es decir, el tamaño del planeta requiere de niveles de escala superiores, y quien no tenga alianzas construidas a nivel internacional para tener la escala adecuada se puede quedar afuera del mercado simplemente por no tener escala. No porque lo que tenga en la mano no sea bueno, sino porque maneja cantidades, digamos, absolutamente marginales o despreciables del negocio, y eso lo hace operativamente inviable. La otra cuestión es la necesidad imperiosa de fomentar la integración logística. Es decir, las logísticas son complejas, no les voy a explicar yo a ustedes cómo funciona eso, conocen mucho más que yo, pero lo cierto es que la integración logística, si no está suficientemente desarrollada, países como Argentina van a tener muchos problemas. Y nosotros tenemos muchas debilidades en la integración logística, tanto para entrada de productos como para salida de productos. Y ese es un problema a resolver rápidamente, porque si esto no se resuelve vamos a quedar desencajados de la dinámica global, y eso nos va a dejar probablemente afuera de muchos mercados simplemente por problemas logísticos, no por problemas vinculados al tipo de producto que nosotros intentamos comercializar. Y después, hacerle un seguimiento a los cambios marginales. Los cambios de este tiempo son rápidos, pero al mismo tiempo son
difíciles de percibir, ¿no? Y si uno no está un poco encima de cómo se está moviendo esto y deja pasar unos años, para cuando te querés dar cuenta te quedas afuera, ¿no? Es decir, si uno no reacciona a la velocidad adecuada, se queda afuera más rápidamente de lo previsto. No tengo que contarles cuántas industrias han desaparecido en los últimos años y cuántos grandotes que tenían, digamos, el futuro asegurado fueron consumidos por nuevos monstruos que ocuparon ese lugar y ese espacio lo ocuparon porque vieron lo que venía, mientras los otros negaron lo que venía. Hay múltiples ejemplos, no me quiero detener mucho en esto, pero hay múltiples ejemplos de cómo ha ido cambiando la dinámica comercial en el mundo y cómo los nuevos monstruos reemplazaron a los anteriores, y los anteriores no es que no les avisaron el cambio, sino que dijeron el cambio no es relevante, es insignificante, no tiene suficiente fuerza, no va a pasar, y finalmente pasó, y cuando pasó nos quedamos afuera. Para cerrar con esta placa, planteando este término de las tendencias y dando a ubicarnos en tiempo y espacio, decimos, bueno, hay una velocidad de cambio promedio, nosotros podemos ir más despacio que eso, o podemos ir más rápido que eso. Claramente lo que no podemos hacer, como se darán cuenta por el gráfico, es imaginar que nada va a cambiar. Y creo que lamentablemente en el empresariado contemporáneo local tenemos mucha gente que cree que como el negocio le funcionó hasta acá de una manera, el futuro es simplemente una proyección del presente. Y la verdad es que eso no es lo que está demostrando el mundo contemporáneo. Muy por el contrario, está mostrando que el que se adapta y consigue mirar el cambio de una manera proactiva, lo consigue, y el que no, se queda afuera. Así que bueno, esta es mi presentación y por supuesto queda abierto al intercambio. ¿Puedo hacer un comentario, Alberto? No, por supuesto. Mira, un poco repitiendo lo que hemos hablado antes, yo por ahí vengo de una generación donde crecí con la vieja Commodore 128 y desde chico es como que siempre traté de estar actualizado con la tecnología. Y vi varias cosas en estos últimos meses o últimos 2 años en las cuales estar atento. Hoy te comentaba el tema de TikTok. Cuando a mis alumnos les empecé a hablar de TikTok, todos se me reían que eran unas chicas que estaban bailando, que eso era todo. Hoy las empresas grandes ya están publicitando TikTok. Si es bueno o no es bueno el contenido, ese es otro tema. El tema es que quienes consumen están ahí. ¿Sí? Me pasó también con Clubhouse. Clubhouse es, a los que no conocen, una nueva tendencia que hay, es una aplicación que lo que hace es armar grupos de charlas. O sea, la gente va y habla. No hay video, no hay chat, la gente habla. Hay un moderador tal vez, deja que algunos hablen y van permitiendo que algunos hablen y otros no. Y uno dice, ¿para qué sirve eso? En mi caso fue impresionante cómo pude terminar hablando con un grupo de empresarios de España e Italia. Surgieron nada en concreto, pero sí unos contactos de gente muy importante, muy buena, que se dio la oportunidad. O sea, en vez de encontrarnos en un café de casualidad, nos encontramos en una sala. Es tanto el impacto que tiene Clubhouse, que en este momento, desde Twitter ya lo tiene, un sistema similar, LinkedIn está desarrollando uno propio. Bueno, interesante como para analizar como una herramienta. ¿Y qué más se viene? No sé. LinkedIn, por ejemplo, de ser una especie de currículum vitae viviente de un montón de gente, se terminó de convertir entre sus foros, grupos, las publicaciones de la gente en un punto de contacto. Y muchos se pueden asombrar de la gente cuán abierta está para poder relacionarse. Obviamente, a ver, no está para hacer favores la gente, no está para que alguien le diga, che, ¿me podés ayudar a un mega empresario? Porque no lo van a hacer. Pero están abiertos, y eso también creo que es parte de lo que tenemos que ver. Y ahí viene lo otro, que esto por ahí lo hablo con mis alumnos. Eso de actualizarnos nosotros, uno ve el producto que puede llegar a vender, ¿sí? Que puede ser muy lindo, muy preparado, analizar el precio, analizar los canales, pero no contamos la historia, no contamos la historia de cuál es el producto ni de quiénes somos nosotros.
Y hoy la gente compra todo, ¿sí? ¿Por qué prefieren en Europa pagar muchísimos dólares o muchísimos euros por unas artesanías que acá no las tiramos a la basura? Porque no compran artesanía, compran la experiencia de compartir una historia de alguien de un pueblo originario que hace un arco y una flecha, ¿sí? Y pueden ver en un seguimiento en internet cómo se llama ese señor, y viene con un certificado por ahí de la provincia. ¿Me explico? Se compran experiencias. Entonces tenemos que entender que la gente busca eso, demanda eso, y creo que los productos o servicios a exportar tienen que estar con ese pensamiento. Gracias. Coincido, Pablo, coincido plenamente. Hay que cambiar un poco la mirada ahí. Preguntas, inquietudes, comentarios, son todos bienvenidos. Ahí, Ricardo, adelante. A ver si lo habilitamos. Hola, Alberto, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus comentarios. Verdaderamente vine con una expectativa, muy satisfecho estoy, y con un interrogante, ¿viste? Porque hablar de las tendencias en comercio internacional implicaban lógicamente más de lo mismo para aquellos que estamos en la cuestión, respecto a los aspectos técnicos económicos, las cuestiones logísticos financieras, etc. Pero el sumergirnos en tus reflexiones me hicieron variar en el transcurso de tu conferencia en los planos más íntimos, internos de la personalidad y la conducta, como así también en el marco de la institución y de los contextos que están obviamente cambiando al ritmo que vos nos marcaste. Entonces, yo por ahí lo único que quería agregar un par de cositas, además de lo que certeramente también está indicando Pablo, con respecto a ahora, con lo que ya está impuesto, con las cosas que estamos viviendo cotidianamente. Como sé que en la concurrencia hay gente de otro rango etario que pertenece a esa pirámide básica que mostraste, un viejo de ya casi 65 años como yo, que no se considera viejo y que cree que va a conseguir llegar hasta los 95 por lo menos, estar en esa etapa que mencionabas. Por ahí coincidir con vos de los aspectos técnico-profesionales de la sencillez a lo complicado y a lo caótico. Cuando tocabas ese tema y hacías una mención hacia los contadores, y también haciendo una reflexión que hoy cumplo exactamente 40 años de haberme recibido contador, te digo de que nosotros, gracias a este cambiante mundo fiscal, previsional, impositivo, etcétera, etcétera, nos toca vivir en un mundo caótico. Pero no solamente en lo de la profesión, sino también en el del cotidiano día a día, y yo creo que a partir de ahí, ratificando lo que vos decís, he comenzado a cultivar esos rasgos de empatía y de compartir las cuestiones que nos son común a todos aquellos que albergamos una necesidad de volver en algo, en este caso junto a Gaby, a Pablito y a toda la banda de la Cámara de Comercio Exterior, tratamos de devolver a nuestra comunidad un servicio como para tratar de propender a que las nuevas generaciones puedan abrirse camino en este aspecto del comercio exterior. Cierro con una última reflexión. La situación pandémica nos ha demostrado algunas nuevas experiencias, pero para poder dar una lectura más acabada voy a retomar esa conversación que tuvo Cristian con Pablo respecto a la bajante peligrosísima del río Paraná, y vos, Alberto, yo te escuché en varios medios, te has referido también, y es el gravísimo problema ecológico ambiental que estamos viviendo. Como dije, estoy en las puertas de tener 65 años, pero tengo un nietito de 10 años y una nietita de 8, así que me asusta el futuro, pero no el futuro inmediato de 20 años, ¿eh? Me asusta el futuro de
2 años, 3 años. Por eso, más de un futurólogo ya ha sentado la novedad de que el planeta está hecho mierda, disculpen el término, muy poco acorde, pero hay que ser contundente. Lo que estamos viviendo, no solamente en nuestro continente, en cuanto al tema de esta profunda sequía y bajante, sino también los grandes calores en Estados Unidos, los incendios a nivel de Rusia, la elevación permanente de la temperatura media del ambiente. Yo creo que lo que escuchábamos hace 10, 15 años atrás y que no nos poníamos y no nos pusimos y todavía no nos estamos poniendo de acuerdo es la de tratar de salvar el planeta. Ese es el gran temor que hoy estoy albergando, que quiero hacerlo público, porque sinceramente no veo una perspectiva de solución que nos comprenda a todos. Van a haber, y de hecho ya hay, muchísimos excluidos en esta cuestión, no solamente de pandemia, sino también de medio ambiente. Así que reitero el agradecimiento, Alberto, muy buenas tus reflexiones, así que les invito también a todos los que hoy estuvieron y están en este momento compartiendo esto. Tenemos una agenda preparada con Pablo y con Gaby en la Cámara de Comercio Exterior de acá a fin de año, para seguir compartiendo este tipo de actividades. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vos, Carlos, gracias a vos, muy interesante tu reflexión. Un comentario a modo de chiste, pero que es real. Los contadores van a tener mucho trabajo, ¿no?, en Argentina, porque hay tantos cambios de normas técnicas por parte de AFIP que no va a haber computadora que dé abasto. Sí, por lo menos por ahora. Es lo que decía Ricardo, el caos, ¿no? Pero en sociedades más estabilizadas, los contadores están siendo relegados en un montón de cosas, al punto que mucha gente puede hacer su declaración de impuestos sin tener necesidad de ningún profesional, digamos, ¿no? Porque se ha simplificado tanto el sistema que la gente hace su declaración sola. En el mundo desarrollado eso pasa, y los contadores han tenido que girar a otras actividades más vinculadas a la administración del negocio, ¿no? Que requiere obviamente que requiere este corrimiento que decíamos hoy, de lo simple a lo complejo, digamos, ¿no? Y en ese corrimiento los contadores aportan ese lugar donde hay niveles de complejidad que una máquina no podría comprender. Para darle un lado positivo a lo que dijo Ricardo, yo tengo la misma preocupación que tiene él, por cierto, pero también digo que me parece que el mundo ha evolucionado lo suficiente para que hoy estemos hablando de esto. Es decir, hace 50 años este tema no era un tema de conversación. Hoy para la humanidad este tema está en la agenda, ¿sí? Y ese solo hecho es un hecho positivo, porque nadie puede resolver lo que no tiene en la agenda, ¿no? Es decir, nadie resuelve lo que no está registrado. Vos te ocupás de los temas cuando lo tenés en el radar. Y creo que el mundo ha puesto en el radar cosas que antes no ponía en el radar por una sencilla razón. Porque el mundo desarrollado se ha desarrollado de forma tal en el que la preocupación ya no pasa por la indigencia, por ejemplo. La indigencia ha disminuido en el mundo a niveles estrepitosos, y entonces ahora, por supuesto, el problema es la pobreza, la desigualdad, pero ya no la indigencia. La indigencia hoy en el mundo está por debajo del 3%, y hace 40 años atrás estaba en el orden del 30%. Entonces, el mundo se puede hoy ocupar de cosas que no se podía ocupar antes, porque ha resuelto algunos temas que antes no los había resuelto. Y porque mejoró su calidad de vida, su estándar de vida medio, su edad promedio, su cantidad de tiempo en el mundo. Y así como proyecta el amigo Ricardo llegar a los 95, todos estamos preocupándonos ahora a ver cómo hacemos para llegar a ese tiempo y ese espacio entero, ¿sí? Es decir, la discusión ya no es si llegamos o no, sino cómo hacemos para llegar en las mejores condiciones posibles, y creo que eso cambia la agenda del mundo también. Y por eso es que vamos a tener consumidores de nuevos, y no sabemos cómo van a consumir, ¿no? Yo tengo afortunadamente mi mamá de 92 y mi papá de 90, y observo ese fenómeno porque yo no pude ver a mis abuelos en esa edad. Entonces, claro que está cambiando el planeta, claro que está cambiando el mundo, y claro que las reglas de juego serán otras. La pregunta es si nosotros vamos a visualizar qué tenemos que hacer para ser útil a ese mundo que es distinto, ¿no?
Noelia, te manda. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere preguntar, consultar? Estamos acá con el periodista. Ricardo, el otro Ricardo Arias. Ricardo levanta la mano. Activa nomás tu micrófono, Ricardo, puedes preguntar. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, quería agradecer porque me llevo mucha información y la verdad muy valiosa. Gracias, Alberto. Y me quería detener en una de las últimas placas, que eran cuestiones centrales hacia adelante. Y ahí tomar dos palabras. En una parte hablaste de alianzas para lograr la escala, ¿no? Y a mí, yo me imagino un desafío a nivel país, pensando en los acuerdos de integración. En noviembre se firmó el acuerdo más grande a nivel mundial entre países del sudeste asiático y que incluye a China. Pero digamos que ese podría ser un desafío para quienes están en ese tipo de decisiones. Pero a nivel de empresa, también habría que pensar en lograr la escala buscando socios internacionales, buscando, digamos, que la velocidad hace que una pyme, reinvirtiendo sus utilidades, le llevaría mucho tiempo, que a lo mejor históricamente se lograba, pero que ahora se necesita una velocidad mayor y lograr esa escala. Habría que pensar en mi plan estratégico como empresa, pensar yo en algún momento debo ir a buscar alguna inversión extranjera, debiera ir a buscar un partner. Esa es la primera consulta. Y la segunda es la otra palabrita, una de esas que estaban en la placa, que era la logística. Y hablaste de tener una logística aceitada. Y ahí la consulta es si conoces alguna plataforma de comercio internacional, B2B, que funcione para generar ese comercio, a través del comercio electrónico, poder generar operaciones de comercio exterior. Bien, voy a intentar acercar algunas opiniones sobre las dos preguntas. La primera, creo que la respuesta es contundentemente un sí, ¿no? Me parece que hay que romper el cascarón ese de que soy el dueño de mi negocio y que mi negocio va a crecer solo. Si querés pasar al siguiente escalón, inclusive si querés tener supervivencia y sustentabilidad, necesitas tener una alianza en general. Se ve en muchas industrias esto, ¿no? O sea, fíjense lo que fueron las aeronáuticas en su tiempo, ¿no? Si no estaban integradas a una gran alianza internacional, tu línea aérea no existía. Vos necesitabas tener una alianza con otras aerolíneas de otros países y tener más rutas gracias a la alianza. Solo no llegaba ni de casualidad. Eso para mí hoy es una regla y hay que abrir la cabeza para buscar aliados. Yo conozco aquí en mi provincia, en Corrientes, cómo los arroceros, por ejemplo, rápidamente fueron a un modelo como ese, armaron una cooperativa y todos los exportadores de arroz se juntaron para poder hacer comercio internacional conjunto, no para que cada arrocero se busque su propio cliente y a ver cómo hacía para vender cada uno por su lado, ¿no? Sino que empezaron a buscar alternativas para comerciar volúmenes más grandes, juntando producción de diferentes productores que no tenían volumen suficiente para llegar a determinados mercados, que le pedían volúmenes que ellos no podían producir. Y estamos hablando de algo que la provincia tiene cierto liderazgo, ¿no? Así que la respuesta a tu primera pregunta es sí. La segunda no tengo conocimiento suficiente para responderte, no conozco plataforma B2B en comercio internacional. Sí creo que algo que dijo Pablo como clave es el mundo de hoy, ¿no? Hay que estar con todas las antenas paradas en todos los lugares donde te puedas encontrar con empresarios del sector o de otro sector. Y en ese sentido, bueno, LinkedIn puede ser una alternativa de las más simples, pero hay muchos ámbitos y foros donde están deambulando empresarios haciendo lo mismo que estás preguntando vos. Es decir, a ver cómo hago para conseguir alianza y a ver cómo me junto con otros en este mismo rubro. Pasa que para eso hay que estar muy abierto de la cabeza para meterse en los ámbitos tecnológicos como lo que planteó Pablo, ¿no? Desde los más ridículos que parezcan decir, no, pero ¿qué va a haber? ¿Qué va a encontrar acá? Es increíble, pero la gente está en esos lugares, ¿no? Está en las redes sociales, está en Twitter, está en Discord, está en cualquier red, aparecen, si los filtras adecuadamente,
Y hay mucho foro, y hay mucho debate, y hay mucha conversación en la que uno tiene que estar. Aunque sea para aprender lo que se está hablando en el mundo desarrollado. A mí me pasa como consultor, yo me alimento mucho de estas cosas que compartí con ustedes, porque participo de foros internacionales. Y básicamente me doy cuenta que la conversación que tienen ellos no es la conversación que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros estamos atajando los penales con la cotidianeidad argentina, y el mundo está discutiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando vos te das cuenta que el mundo está discutiendo otra cosa, decís, bueno, para allá va la cosa, ¿no? Las nuestras son discusiones de cabotaje, ¿sí? Entonces, no tengo una respuesta definitiva para darte, lamentablemente, en la segunda pregunta, Ricardo, pero sí creo que hay que integrarse mucho con actores internacionales, sobre todo en el mercado en el que están ustedes, ¿no? Para tener relaciones que, en definitiva, parece mentira, las relaciones construyen. Yo di una charla al principio de año a la Cámara de Comercio Exterior de Texas, que tiene una cámara argentino-texana, y me sorprendí la cantidad de empresarios argentinos y tejanos que están trabajando juntos. Y es un estado de Estados Unidos, ¿eh? No estamos hablando de una cámara de todo el país. Es una cámara está bien, es un estado fuerte, un estado importante, y hay muchos vínculos en el mundo energético, pero me sorprendí la vinculación potente que hay entre argentinos y americanos en temas como eso, por ejemplo, ¿no? Y discutiendo la agenda avanzada, no discutiendo una agenda vieja, sino una agenda hacia adelante, preocupado por la desaparición de las energías no renovables, y pensando en cómo hacer para ensamblarse con las energías renovables, en un mundo que, como cuida el medio ambiente, cada vez va a producir menos de energía no renovable, y va a buscar otro tipo de mercado, aunque tenga petróleo, ¿no? O sea, ya no es la discusión que no tiene. Ahora la discusión, por ejemplo, ahí es cómo hacemos para girar aunque tengamos, ¿sí? Perdón si me fui de tema un poquito ahí, Ricardo. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo agregar dos cosas? Métale, pues. Uno, Ricardo, sobre lo que estabas preguntando. A ver, naturalmente la plataforma B2B es o fue Alibaba, alibaba.com. Sin embargo, como bien dijo Alberto, hoy si trabajas con los grupos, por ejemplo, de LinkedIn, de acuerdo al servicio que quieras proponer a otra empresa, puede ser un mejor canal, ¿sí? Porque la verdad que las plataformas de este tipo se llenaron de gente, como Alibaba. Otras están creciendo y van a dar servicios B2B, van a ir creciendo cada vez más, como Amazon, incluso como Meli, el Mercado Libre, pero insisto que es mejor el no ser tan anónimo. Entonces, saber qué uno vende, quién puede ser la contraparte y empezar a buscar esa contraparte, ser un poco inteligente. Y ahí voy a dar un ejemplo. Alberto acaba de mencionar una cámara argentina tejana, ¿sí? Seguramente mañana o el sábado le voy a taladrar la cabeza para que me pase el contacto de esa gente, ¿sí? Entonces, esto es donde también se hacen las redes, ¿está? Sí. Viendo la oportunidad. Y si me permiten algo, ayer estuve en un evento donde había gente muy importante en el Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, y apareció un montón de gente. Vi cuáles eran los interesantes, y a todos les hice un texto y los agregué por LinkedIn. Prácticamente el 80% de la gente me aceptó, le agradecí, le charlé un ratito, tengo el contacto. ¿Sí? Es un pequeño detalle, por ahí todos dicen, estuve, aprovechen el momento, y no hacerlo dentro de 4 días cuando ya nadie se acuerda de lo que hizo el miércoles. ¿Bien? Espero que eso sirva. Gracias. Gracias. Muy buen tip. Bueno, gente, creo que los aburrí lo suficiente, ¿sí? No, ¿Una pregunta más? Alberto, es un placer Cumplimos el cometido. escucharte. Cumplimos el cometido. Bueno, si más nadie tiene preguntas que hacer, yo dejé en el chat el correo de capacitación en donde pueden pedir su certificado o la grabación para poder refrescar algunos conocimientos. Y bueno, que tengan buenas noches y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por el tiempo. Noelia, gracias Alberto, gracias a todos. Gracias Alberto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.